La leyenda del fantasma de Salem, Massachusetts. ¿Alguna vez has sentido que una ciudad te observa, incluso cuando está en silencio? Escucha bien. Imagina que caminas de noche por una calle empedrada, el aire huele a sal y a madera húmeda, y cada paso parece despertar algo que nunca se fue. ¿Lo oyes? No es el viento. Salem no duerme. Dicen que en Salem, Massachusetts, hay presencias que no necesitan presentarse, porque llevan más de 300 años esperando ser escuchadas. No hablamos de un solo fantasma, sino de una sombra colectiva, una memoria que se niega a morir. Algunos la llaman el fantasma de Salem. Otros prefieren no llamarlo de ninguna forma. ¿Y tú? ¿Te atreverías a nombrarlo? Retrocedamos en el tiempo. Año 1692. Una pequeña comunidad puritana, profundamente religiosa, vive con el miedo clavado en el pecho. Aquí, en lo que entonces se conocía como Salem Village, hoy Danvers, comenzaron unos sucesos que cambiarían la historia para siempre. Extraños comportamientos, gritos, convulsiones, acusaciones susurradas al oído, posesión demoníaca o histeria colectiva. Las acusaciones no tardaron en cruzar el río hacia Salem Town, el actual centro histórico. Lugares que hoy visitas como turista: Charter Street, Washington Street, el antiguo cementerio de Howard Street, fueron testigos de algo que aún parece respirar entre sus muros. Más de 200 personas acusadas, 19 ejecutadas en la horca, una aplastada hasta morir. Todo oficialmente documentado, todo real. Pero aquí comienza la leyenda, porque desde entonces, muchos aseguran que Salem jamás volvió a ser la misma. Vecinos han hablado de figuras vestidas de negro que aparecen cerca del antiguo Salem Witch Trials Memorial, de susurros cuando cae la niebla sobre el Old Bering Point Cemetery, fundado en 1637. ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué siempre de noche? Algunos dicen que no es un solo espíritu, sino la culpa. Otros creen que es la voz de quienes nunca tuvieron un juicio justo. Y hay quienes aseguran haber visto a una mujer caminar lentamente, sin dejar huellas, cerca de donde antaño se levantaban los patíbulos. ¿Una acusada? ¿Una testigo? ¿O simplemente la imaginación jugando con la historia? Lo inquietante es que no todos ven lo mismo, pero muchos sienten lo mismo: una opresión en el pecho, un frío repentino, la sensación de no estar solos. ¿Puede una ciudad entera estar embrujada por su pasado? Y dime, si las paredes hablaran, si las calles recordaran, si los muertos aún tuvieran algo que decir, ¿crees que Salem guardaría silencio? Dicen que para entender al fantasma de Salem, primero hay que aprender a escuchar. No con los oídos, con la piel, con ese presentimiento que aparece cuando sabes que algo no encaja. Porque los primeros en hablar de él no fueron historiadores ni guías turísticos, fueron los habitantes. Años después de 1692, cuando las ejecuciones cesaron y los juicios fueron declarados un error, Salem intentó seguir adelante. Las casas volvieron a llenarse de voces, las campanas repicaron otra vez, y el pueblo fingió normalidad. Pero algo quedó atrás. Algo que no se fue con las disculpas oficiales de 1702 ni con las indemnizaciones a las familias. Los primeros relatos surgieron cerca del Old Bering Point Cemetery, uno de los cementerios más antiguos de Estados Unidos. Allí descansan jueces, acusadores y también familiares de las víctimas. Quienes pasaban de noche por ese lugar aseguraban oír pasos entre las tumbas, aunque la tierra estuviera intacta. ¿Cómo explicarlo? ¿Animales? ¿El viento? ¿O alguien que aún camina buscando justicia? Avanza un poco más. Charter Street, una calle estrecha, silenciosa incluso de día. Allí, vecinos han contado que al caer la noche aparece una figura oscura, inmóvil, como observando. No habla, no se mueve, pero cuando alguien se atreve a acercarse, desaparece. ¿Por qué siempre en ese punto? Los registros históricos indican que cerca de allí se encontraban rutas utilizadas para trasladar prisioneros acusados de brujería. ¿Casualidad? Y luego está el Salem Witch Trials Memorial, inaugurado en 1992, exactamente 300 años después de los juicios. Un lugar de respeto, de memoria. Sin embargo, trabajadores del sitio han declarado
fuera de micrófonos, que durante las madrugadas se escuchan susurros, como si alguien leyera los nombres grabados en piedra. Rebecca Nurse, Sarah Good, Elizabeth Howe. ¿Quién los pronuncia cuando no hay nadie? Aquí es donde la leyenda comienza a tomar forma. No como un espectro clásico con cadenas o gritos, sino como una presencia persistente, cambiante. Algunos la describen como una mujer con vestimenta del siglo XVII, otros como una sombra sin rostro, y hay quienes afirman sentir una mano fría en el hombro, justo cuando recuerdan que esas mismas calles fueron testigo del miedo más puro. Lo inquietante es esto: no hay un solo punto de origen. El fantasma de Salem parece manifestarse donde la historia pesa más, donde hubo acusaciones sin pruebas, donde una palabra bastaba para condenar a muerte. ¿Y si no es un espíritu individual? ¿Y si es el eco de todos ellos? Porque hay algo que se repite en cada testimonio: una sensación de ser observado, una tristeza profunda, y la certeza de que Salem aún no ha terminado de contar su historia. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere responder en voz alta. Si los juicios terminaron, ¿por qué el miedo nunca se fue? Ahora escucha con atención, porque lo que viene no son solo rumores. Son registros, testimonios coincidentes, fragmentos de realidad que, por más que se intenten explicar, siempre dejan una grieta abierta. Y es en esa grieta donde la leyenda del fantasma de Salem se vuelve más inquietante. A principios del siglo XVIII, apenas unas décadas después de los juicios, comienzan a aparecer anotaciones extrañas en diarios personales y crónicas locales. No hablaban de brujas, hablaban de apariciones. Una de las más citadas ocurrió cerca de lo que hoy es Washington Street, una de las vías más antiguas de Salem. Vecinos afirmaban ver una figura femenina cruzar la calle al amanecer, vestida de oscuro, con la cabeza baja, como si aún caminara hacia su sentencia. Cuando intentaban seguirla, se desvanecía. ¿Sugestión colectiva? Tal vez, pero los relatos se repiten, incluso entre personas que no se conocían entre sí. Avancemos hacia la Casa de los Siete Tejados, construida en 1668. Un lugar histórico, completamente real, que sobrevivió a los juicios. Visitantes y cuidadores han hablado durante generaciones de puertas que se abren solas, de pisadas en los pisos superiores cuando no hay nadie, y de una sensación constante de incomodidad, como si alguien más estuviera presente. ¿Por qué ahí? Porque la casa perteneció a una familia influyente de la época, relacionada con comerciantes y figuras que presenciaron los acontecimientos de 1692. ¿Testigos silenciosos? ¿O algo más? También están los registros del antiguo Salem Yal, donde muchos acusados pasaron sus últimos días. Aunque la estructura original ya no existe, el terreno sigue ahí. Personas que caminan por la zona aseguran experimentar mareos repentinos, opresión en el pecho y un frío intenso, incluso en verano. Algunos historiadores reconocen que las condiciones en esa cárcel fueron inhumanas. Hambre, oscuridad, miedo constante. ¿Puede un lugar retener ese dolor? Y hay un detalle que pocos mencionan. Muchos de los relatos coinciden en el silencio absoluto que precede a la aparición. Ni insectos, ni pasos, ni viento, solo quietud, como si el tiempo se detuviera por un instante. ¿Te imaginas vivir eso? ¿Solo? La leyenda empieza a tomar un tono más oscuro cuando, en varios testimonios, se repite una misma acción. La figura parece observar, nunca atacar. No grita, no amenaza, simplemente está ahí, esperando ser reconocida, o recordándonos algo que preferimos olvidar. Porque el fantasma de Salem no parece buscar venganza, parece buscar memoria. Y entonces surge otra pregunta, incómoda, inevitable. Si los vivos siguen contando la historia, ¿por qué los muertos siguen apareciendo? Dicen que hay horas en las que Salem cambia de rostro. No es durante el día, cuando las calles están llenas y la historia parece un recuerdo lejano. Es de noche, cuando la ciudad baja la voz y el pasado comienza a caminar. Para entender la intensidad de la leyenda, hay que volver a Gallows Hill. Durante siglos se creyó que las ejecuciones por brujería ocurrieron allí. Hoy se sabe, gracias a investigaciones históricas modernas,
que el verdadero lugar fue Proctor's Lake, en la actual ciudad de Salem, identificado oficialmente en 2016. Un sitio real, verificado y, para muchos, profundamente perturbador. Desde mucho antes de que se confirmara su ubicación exacta, vecinos de la zona ya hablaban de luces inexplicables, de sombras que se movían entre los árboles, de una presencia pesada, casi opresiva. ¿Cómo podían sentir algo tan concreto en un lugar cuya historia aún no estaba clara? ¿Intuición o memoria del lugar? Proctor's Lake fue el escenario final para 19 personas entre junio y septiembre de 1692. Hombres y mujeres llevados a la horca mientras la multitud observaba. No hay registros de gritos sobrenaturales, solo de silencio. Un silencio que, según la leyenda, nunca se disipó del todo. Personas que han pasado por allí al anochecer relatan un fenómeno común: el sonido de una cuerda tensándose. No siempre, no para todos, pero cuando ocurre, dicen que el aire se vuelve denso, difícil de respirar. ¿Puede el cerebro recrear sonidos que jamás escuchó? ¿O el lugar los repite, una y otra vez? Cerca de allí, caminando lentamente, se llega a zonas donde antiguos caminos de tierra conectaban Salem Village con Salem Town. Por esos senderos transitaban los acusados, escoltados, exhaustos, sabiendo que el final estaba cerca. Hoy ya no quedan marcas visibles, pero algunos aseguran que, al caminar de noche, sienten pasos que se sincronizan con los suyos. Un acompañante invisible. Aquí la leyenda se vuelve más intensa, porque muchos relatos coinciden en que el fantasma de Salem aparece con mayor frecuencia en fechas cercanas a las ejecuciones, especialmente en septiembre. No como un espectáculo, sino como un recordatorio. ¿Por qué esas fechas? ¿Por qué ese lugar? Y hay algo más inquietante aún. Nadie describe miedo inmediato. Describen tristeza, un peso emocional profundo, como si el lugar obligara a recordar lo que ocurrió allí, aunque nunca lo hayas estudiado. Tal vez por eso la leyenda no habla de gritos ni de persecuciones. Habla de presencias que observan, de sombras que no huyen, de un pasado que se niega a desaparecer. Porque en Salem, la pregunta no es si hay fantasmas. La pregunta es si la historia misma aprendió a caminar. A esta altura, tal vez pienses que todo quedó enterrado en el pasado, que con los siglos, las voces se apagaron y la leyenda se convirtió en un simple eco turístico. Pero escucha, porque el fantasma de Salem no distingue épocas. Solo distingue lugares cargados de memoria. Desde el siglo XIX, cuando Salem comenzó a reconstruir su identidad, surgieron nuevos testimonios. No de supersticiosos, sino de ciudadanos comunes. Maestros, marineros, vigilantes nocturnos. Personas que no buscaban fantasmas, y aún así los encontraron. Uno de los puntos más mencionados es el área cercana a Derby Wharf, un muelle histórico construido en 1762. Aunque posterior a los juicios, muchos prisioneros pasaron por esta zona antes de ser trasladados o confinados. Trabajadores del puerto relataron haber visto figuras caminando hacia el agua y detenerse al borde, como dudando. Luego, nada. Solo el sonido del mar. ¿Qué busca una presencia en un lugar donde nunca fue ejecutada? También está Essex Street, una de las arterias más antiguas de la ciudad. Comerciantes han contado que, tras cerrar sus locales, escuchan golpes suaves, como nudillos tocando madera. Cuando abren, no hay nadie. Curiosamente, varios de esos edificios fueron construidos sobre estructuras del siglo XVII. ¿Puede una ciudad crecer sin borrar lo que hubo antes? Y no olvidemos el Salem Athenaeum, fundado en 1810, uno de los archivos más importantes de Nueva Inglaterra. Bibliotecarios han descrito libros que aparecen abiertos en páginas específicas, sermones, transcripciones de juicios, cartas escritas durante 1692. Siempre los mismos temas. ¿Casualidad o insistencia? Aquí la leyenda evoluciona. Ya no se trata solo de apariciones visuales. Se trata de interacciones sutiles, de objetos movidos, de sensaciones compartidas, de historias que coinciden sin ponerse de acuerdo. Lo más inquietante es que muchos de estos testimonios vienen acompañados de un mismo sentimiento:
la sensación de ser observado con tristeza, no con odio. Como si algo quisiera decir, recuerda lo que pasó aquí. Y entonces surge otra pregunta, casi en susurro. Si los lugares modernos también son escenario de estas presencias, ¿significa que el fantasma de Salem nunca estuvo atado a un solo sitio? Tal vez no sea una aparición. Tal vez sea un recorrido. Un camino invisible que conecta calles, muelles, casas y cementerios. Porque cuando una historia es tan injusta, no se queda quieta. Hay un momento en toda leyenda en el que los relatos dejan de ser individuales y comienzan a coincidir. Ese es el punto donde incluso los más escépticos guardan silencio. Y en Salem, ese punto existe. A finales del siglo XIX y principios del XX, varios periódicos locales, hoy conservados en archivos históricos, registraron sucesos extraños ocurridos la misma noche, en distintos puntos de la ciudad. No hablaban de brujas ni de maldiciones. Hablaban de una figura oscura desplazándose lentamente, siempre en dirección al antiguo centro judicial. Testigos separados por calles enteras describieron lo mismo. Una silueta humana, vestida de negro, sin rasgos definidos, caminando con calma. No flotaba, no corría, caminaba, como alguien que conoce el camino de memoria. Uno de esos puntos fue el área cercana a donde se levantaba el antiguo tribunal de Salem, lugar donde se realizaron interrogatorios y se dictaron sentencias durante 1692. Aunque el edificio original ya no existe, el terreno sigue cargado de significado. Personas que pasaban por allí esa noche relataron una repentina caída de temperatura y la sensación de que el aire se volvía espeso, difícil de atravesar. Lo inquietante no fue solo lo que vieron, sino lo que dejaron de oír. Los relatos coinciden en que, durante varios segundos, la ciudad pareció detenerse. Sin carros, sin pasos, sin voces, un silencio absoluto. ¿Cómo se explica que personas en lugares distintos describan el mismo instante? A partir de entonces, la leyenda comenzó a tomar un nombre no oficial, la procesión. Así la llamaron algunos historiadores locales. No porque hubiera muchas figuras, sino porque el fantasma de Salem parecía seguir un recorrido fijo. Desde zonas residenciales antiguas, pasando por calles comerciales, hasta puntos clave de los juicios. Aquí la historia se vuelve más intensa, porque quienes han presenciado este fenómeno afirman que no se siente terror inmediato. Se siente culpa, una emoción que no parece propia, como si el lugar la impusiera. Algunos investigadores sugieren que se trata de memoria colectiva. Otros hablan de sugestión, pero nadie ha podido explicar por qué los relatos coinciden incluso en detalles mínimos. La postura de la figura, la lentitud del paso, la dirección. Y entonces surge la pregunta que pesa como una losa. Si el fantasma de Salem recorre los mismos lugares, ¿está repitiendo su último camino? Porque si algo quedó claro en 1692, es que a muchos se les negó la oportunidad de volver a casa. Si has llegado hasta aquí, hay algo que ya debes sentir. Salem no cuenta su historia de golpe, la revela por capas. Y esta es la más pesada, porque hay noches, pocas, irregulares, imposibles de predecir, en las que distintos testigos aseguran haber visto más que una sombra. No una figura aislada, sino una escena que parece reconstruirse sola, como si el tiempo se doblara. Estos relatos se concentran en zonas cercanas al antiguo límite entre Salem Village y Salem Town, el mismo trayecto que separó a acusadores de acusados en 1692. Caminos hoy integrados a la ciudad moderna, pero que entonces marcaban una frontera invisible. ¿Casualidad o simbolismo puro? Los testigos describen una figura detenida. No avanza, no desaparece, simplemente espera. Algunos dicen que parece mirar hacia atrás, como si buscara a alguien que nunca llega. Otros aseguran oír un murmullo bajo, incomprensible, parecido a una oración. No en latín, no en inglés moderno, un susurro antiguo. Y aquí ocurre algo que eleva la leyenda a otro nivel. En más de una ocasión, varias personas han afirmado ver la escena al mismo tiempo. Turistas, residentes, vigilantes nocturnos, personas que no se conocen.
Personas que, al describirlo después, usan las mismas palabras: quietud, peso, tristeza. ¿Cómo se explica esa coincidencia? En archivos históricos se menciona que, durante los juicios, muchos acusados murieron proclamando su inocencia. Otros rezaron. Algunos guardaron silencio. ¿Y si esa escena que se repite no es una aparición, sino un instante congelado? Aquí la leyenda alcanza su punto más inquietante. El fantasma de Salem ya no parece moverse solo. Parece activar el recuerdo en quienes lo presencian, como si el lugar los obligara a mirar, a sentir, a no apartar la vista. No hay ataques, no hay gritos, solo una presión en el pecho, una emoción que no pertenece al presente. Y luego, la escena se disuelve, como si nunca hubiera ocurrido, pero deja una marca, porque después de verla, muchos testigos coinciden en algo más. Ya no pueden caminar por Salem de la misma forma. Y entonces, casi sin darte cuenta, llegas a la pregunta más peligrosa de todas. Si el pasado puede manifestarse con tanta fuerza, ¿qué lo despierta? A este punto, la leyenda ya no se pregunta qué aparece en Salem. Se pregunta por qué. Porque cuando juntas fechas, lugares y testimonios, surge un patrón inquietante. El fantasma de Salem no se manifiesta al azar. Lo hace en sitios donde la historia dejó cicatrices profundas. Y lo hace, casi siempre, cuando el recuerdo amenaza con diluirse. Historiadores coinciden en algo comprobado. Los juicios de 1692 no terminaron por una revelación sobrenatural, sino por el colapso del sistema que los sostuvo. Las pruebas espectrales fueron desacreditadas, las confesiones forzadas quedaron expuestas. El miedo se volvió insostenible, pero nunca hubo un verdadero cierre emocional. ¿Puede una injusticia tan grande simplemente archivarse? Aquí nace la interpretación más extendida de la leyenda, no como un ente vengativo, sino como una manifestación del remordimiento colectivo, un recordatorio constante de lo que ocurre cuando el miedo gobierna a una comunidad. El fantasma de Salem no persigue, permanece. Hay un detalle clave que refuerza esta idea. Casi todos los avistamientos ocurren en lugares donde no hay tumbas visibles, donde no hay un cuerpo que honrar, donde el recuerdo quedó suspendido. ¿Y si la presencia aparece justo donde la memoria falla? Investigadores del folclore de Nueva Inglaterra han señalado que Salem es un caso único. No tiene una sola historia de fantasmas, sino muchas que se superponen. Sin embargo, todas convergen en una misma sensación: tristeza profunda, silencio y observación, como si algo estuviera midiendo la atención que recibe. Y aquí la leyenda se vuelve incómoda, porque plantea que el fantasma de Salem no existe sin testigos, que se activa cuando alguien escucha, cuando alguien recuerda, cuando alguien se detiene a pensar en 1692 no como una anécdota, sino como una advertencia. Tal vez por eso nunca se ha documentado un final. No hay un momento en el que la presencia desaparece para siempre. No hay una última aparición, porque la historia que la alimenta no ha terminado de contarse. Y entonces surge una idea inquietante. ¿Y si el fantasma de Salem no está atrapado en la ciudad, sino en la conciencia de quienes conocen su historia? Porque mientras alguien camine por esas calles preguntándose qué ocurrió, la leyenda seguirá respirando. Hay un instante, justo antes del amanecer, en el que Salem parece contener la respiración. No es noche, todavía no es día. Es ese momento frágil donde la mente duda, y la leyenda se vuelve más fuerte. Muchos creen que, si el fantasma de Salem tiene un punto de mayor intensidad, ocurre en esas horas. No porque aparezca con más fuerza, sino porque todo coincide: el silencio, la luz tenue, la memoria despierta. Es ahí cuando varios testigos aseguran haber vivido la experiencia más perturbadora de todas. No una aparición clara, no una sombra definida, sino la sensación de estar ocupando un lugar que no te pertenece. En zonas cercanas a Proctor's Lake, algunas personas han descrito una presión en el cuerpo, como si el aire empujara hacia atrás. Otras hablan de una certeza repentina, la de estar interrumpiendo algo. Un momento privado. ¿Privado para quién? Aquí es donde la leyenda alcanza su clímax emocional.
Porque no hay espectáculo, no hay terror explícito, solo una comprensión súbita. Lo que ocurrió en 1692 no fue solo una tragedia, fue una advertencia. Los relatos más intensos coinciden en un detalle inquietante. Quienes experimentan esta sensación suelen abandonar el lugar sin darse cuenta. Caminan, se alejan, y solo después comprenden que no decidieron irse, como si el sitio mismo los hubiera expulsado. Protección o rechazo. Ningún registro habla de agresión, ninguno de daño físico, solo de un límite invisible que no debe cruzarse. Y eso hace que la leyenda sea aún más perturbadora, porque sugiere intención. Tal vez el fantasma de Salem no busca ser visto, tal vez busca que no se repita la historia. Y entonces llegamos al punto más inquietante de todos. Si el pasado puede imponer límites, si una ciudad puede recordar por sí sola, ¿qué ocurre cuando dejamos de escuchar? Salem sigue ahí. Las calles, las casas, los nombres grabados en piedra. Todo permanece. Y, sin embargo, nada es igual cuando conoces la historia. No hay un último avistamiento oficial del fantasma de Salem. No existe una fecha final que marque su desaparición. Los registros se diluyen con el tiempo, se vuelven escasos, fragmentados, como si la propia leyenda se negara a cerrarse. Y eso, curiosamente, es lo más fiel a su naturaleza. Porque lo que ocurrió en 1692 no terminó con la última ejecución. Terminó cuando la comunidad admitió su error, y aún así, algo quedó incompleto. No hubo un juicio que devolviera las vidas perdidas. No hubo palabras suficientes. Y Salem aprendió a cargar con eso. Hoy, quienes caminan por Charter Street, por el Old Bering Point Cemetery, por los alrededores de Proctor's Lake, no siempre ven algo extraño. Pero muchos sienten algo distinto. Un silencio que pesa más de lo normal. Una pausa incómoda, como si el lugar esperara respeto. Tal vez ahí reside la verdad de la leyenda. El fantasma de Salem no se manifiesta para asustar. Se manifiesta para recordar. No persigue cuerpos, persigue conciencia. Y mientras haya alguien que escuche esta historia, mientras alguien se pregunte cómo fue posible, mientras el nombre de Salem evoque algo más que turismo, la presencia seguirá ahí. No visible, no constante, pero latente. Así que la próxima vez que escuches el crujir de una calle antigua, que el viento parezca susurrar un nombre, o que el silencio se vuelva demasiado profundo, no mires atrás de inmediato. Pregúntate primero, ¿estoy escuchando una leyenda, o la historia asegurándose de no ser olvidada? Porque en Salem, Massachusetts, el pasado no descansa, solo espera.